orden, dice Camilo Rodríguez, son una realidad heterogénea y compleja, permiten la comunicación, pero también tratan de imponer su lógica a un mundo contradictorio que se resiste a entrar del todo en ellas. Por eso, dice, no basta para crear comunidad las palabras, sino también hemos visto cómo las palabras logran otras cosas. Dice, también devienen centinelas repetitivas y autónomas. Por eso necesitamos el lenguaje artístico, dotado de belleza, rebelión y profecía, para poder aspirar a una comunidad genuina. Hasta aquí, Camilo. Ahora otra... Previniendo lo que voy a decir, otra célebre escritora, Sara Uribe, dice: la poesía de Rivera Garza es una carretera bífida, un camino que se bifurca entre la materialidad más tangible y profunda y la posibilidad de lo contingente, lo que podría no suceder. Los poemas son, a su vez, un lugar donde es viable lo que es, pero sobre todo lo que no es, tal como lo anhelaba Alejandra Pizarnik, que sea lo que no es. Sara Uribe dice esto. También dice, los poemas posautónomos y desapropiativos de Rivera Garza fabrican presente en tanto reescriben cuerpos, territorios textuales del pasado, del hoy y del futuro. Desestabilizan y cuestionan la propiedad mediante autorías plurales y particularmente porque desvelan el trabajo comunal, comunitario, comunidad, que antecede a la creación personal. Muestran la deuda que toda escritura tiene con los lenguajes otros. Y ya que estoy aquí, me cito a mí mismo, en algo que todavía no leo, que estoy preparando por un texto, dice, bueno, la realidad virtual, el empleo de estos novedosos lentes, como los que tenemos en el TEC de Monterrey, que nos ponen en otro mundo, que podemos sentir que tocamos, al que nos vemos, en donde nos vemos, tienen su antecedente más poderoso en el efecto que nos hace el escuchar un relato en nuestro idioma, una historia que reconocemos. El relato que se escucha, concatenado con ritmo, cadencia, volumen, ha sido capaz de estimularnos todos los sentidos y aún más. Nos ha hecho capaces de sentirnos parte de algo más allá de nuestro cuerpo, supuesto límite de nuestra percepción, porque nos ha permitido intuirnos parte de una pareja, de un grupo, de una comunidad, de una historia que aquí queremos darles. Bienvenidos, Cristina, bienvenidos, David. Y quisiéramos hacer una primera pregunta, y es, ¿cómo hacen ustedes? Quiero que la piensen los dos. ¿Cómo hacen ustedes para construir desde su escritura esta idea de comunidad? David. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están tan contentos como yo de estar aquí? Sí, qué bien. La verdad, miren nada más. Yo estoy, la verdad, muy contenta de regresar a Monterrey. Tenía un tiempo sin estar aquí y siempre me he sentido muy bien recibida. Es la tierra de David, por supuesto, pero también un poquito mía. Así es que estoy muy contenta. Y esa es una pregunta súper amplia, para mí muy importante. Y a lo mejor podría mencionar unas 3 cosas de inicio, ¿no? Miren, yo creo que cuando yo estoy escribiendo, estoy muy consciente de que el lenguaje con el que escribo, pues no me pertenece a mí. No es un lenguaje privado. No es como cuando hace años se decía que los escritores nombraban las cosas por primera vez, ¿no? Que iban ahí en una actitud nominalista, nombrándolo todo. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que el lenguaje que utilizo es un lenguaje que llega a mí o que yo llego a él lleno, repleto de historia. Y creo que desde ese momento nos ganan los de allá con el volumen. Vamos a tener que gritar, vamos a tener que ganarles, Dios mío. Y creo que desde ese momento hay unos lazos que son lazos éticos, que son lazos que tienen que ver con la forma y que son lazos que nos unen de una manera orgánica, irrevocable, con todos y cada uno de los hablantes de ese idioma. Entonces yo creo que la creación de esa comunidad a la que te refieres empieza de ahí, de los instrumentos básicos, de las materias básicas con las que uno trabaja. Y la otra cosa, en mi caso, fíjense, que bueno, sí soy historiadora, sí estudié historia, sí estoy acostumbrada a ir a los archivos, es una cosa para mí muy importante.
pero también estoy muy consciente que escribo desde un cuerpo de mujer y un cuerpo de una mujer que no creció y no vivió en el centro del poder, que es la Ciudad de México, ¿no? Entonces, para mí escribir siempre fue una manera de llegar de fuera y de seguir hablando de esos temas de la orilla, de esos temas del margen. Ha sido muy importante ir recuperando historias de las que a veces se dejan pasar, historias de las que no se habla tanto, de personajes que no son centrales, entre comillas, para la vida pública, y me ha interesado, por lo tanto, ir escudriñando, explorando las historias, pues, de mujeres, las historias de mujeres pobres, de la clase trabajadora, las historias de campesinos, de migrantes, a ese tipo de población que a veces o con gran frecuencia no se considera lo suficientemente literario, ¿no? Entonces, para mí esa ha sido una cuestión central. Está desde la primera novela que escribí hace muchísimos años, era otro siglo, ya ni voy a mencionar la fecha. Nadie me verá llorar, una mujer pobre de Veracruz que termina encerrada en un hospital psiquiátrico en la Ciudad de México, y desde ahí sigue escribiendo, sigue emitiendo mensajes para ella relevantes, y para mí, que la leí muchos años después y que la acabo, por cierto, de transcribir, y ya mañana en la presentación de la nueva edición de Nadie me verá llorar ya les contaré todo ese chisme, pero ahorita sí. Y bueno, la historia de migrantes campesinos, que es la historia de mi familia. Yo nací en Matamoros, y como saben, Matamoros y Monterrey tienen una historia una historia muy cercana, y me ha interesado ir viendo. Ahora vivo en Houston, y esa ruta migratoria también no es una ruta personal de mi familia, es una ruta generacional, es una ruta por la que han pasado muchos y muchas, y a mí también me ha interesado ir viendo esos pasos, ir un poco poniendo mi pie sobre esos mismos pasos, hablando literariamente, ¿no? Y haciendo investigación también. Entonces yo creo, para mí es una gran responsabilidad el estar hablando de experiencias que me han conformado, pero que no son necesariamente experiencias que yo haya vivido de manera personal. Y creo que ahí lo fundamental es, o lo ha sido para mí, es hacer una investigación lo más cuidadosa, lo más respetuosa posible. Tratar de encontrar las voces de estos otros, las experiencias y los testimonios y las trazas de estos otros personajes, tratar de convocarlos para que esas voces encuentren una resonancia en este espacio, digamos, amplio, móvil, flexible, que puede ser, no siempre es, pero que puede ser también un libro, ¿no? Entonces creo que por ahí te empezaría a responder esa pregunta, Roberto, y muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Cristina, generosísima. David, ¿cuál es para ti la idea esta, la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo crees que tu escritura hace comunidad? Sí, gracias. Esperaba yo otra pregunta, que me pasaras otra, porque nunca tengo la idea del sentido de comunidad en mi escritura. Te pongo, no te preocupes. Si quieres, nada más lo digo breve y luego me pasas otra. Sí. Quien haya leído mis historias no tienen esta idea de comunidad, esta idea social, esta idea de la injusticia. Simplemente trato de mezclar mundos que sean, que puedan crear mundos para la imaginación. Y cuando pienso en comunidad, ya es fuera de la escritura literaria. Por supuesto la pienso cuando venimos a la feria, pensamos en comunidad de lectores, la pienso cuando escribo artículos más políticos de prensa, sí. Y ahí por supuesto que hay una idea de comunidad, pero en la novela lo que siempre me ha interesado es el individuo, y el individuo, cuando lo pensamos con antivalores, le llamamos individualismo, y parece que no nos gusta mucho la presencia del individuo. Pero cuando pensamos en valores como
la libertad, como el estudio, como la superación, como tantos otros valores positivos. Entonces el individuo, por supuesto que es importante, y el individuo, ya lo han dicho muchos otros novelistas, es el que cambia la historia, no las comunidades, sino es la fuerza del individuo la que cambia las cosas. Bueno, más adecuado para esto, quisiera decirle entonces, reenfocar la pregunta para David. En su novela El peso de vivir en la tierra, de David Toscana, ofrece un testimonio de un grupo de imaginadores, que son lectores, pero también que proyectan una realidad virtual, creada por medio de una conciencia común que se deriva de sus muchas microimaginaciones. Con estos ensamblajes de intuiciones que se perciben como reales, todos estos lectores, todos estos personajes viven convencidos de que viven en otro momento. Es posible desde esta novela tratar de despertar la empatía por lo extremadamente diverso. Es también posible, según yo, hablar de otras cosas. Y entonces tu idea es, ¿qué es para ti esta imaginación cuando la hablas en tu novela? Sí, la imaginación, y otra vez me voy al individuo. La imaginación que a mí siempre me atrajo fue la de Don Quijote. Don Quijote es el hombre que a través de los libros imagina un mundo distinto al mundo en el que vive, pero no solo lo imagina, sino que quiere vivir en él y quiere moldear todo lo que ocurre en su entorno de acuerdo con esta imaginación que él carga a través de los libros. Y para mí Don Quijote no es un loco. A lo mejor si hablo así se escucha mejor. Sí. Podría ser. Don Quijote, no, me bajaron el volumen, pues me lo bajó el volumen, ya que estaba hablando bien. Súbele porque nos están ganando allá, como dice Cristina. Don Quijote no es loco. Don Quijote es un gran lector y todos los que nos gusta la literatura, por supuesto que al menos vivimos en el mundo de Don Quijote, vivimos en el mundo de la imaginación, vivimos en el mundo de los clásicos cuando estamos leyendo. Es un permiso que a veces nos quitamos cuando cerramos el libro. Y cuando cerramos el libro ya no somos ni los héroes de la Ilíada, ya no somos Madame Bovary, ya no somos Karenina, ya no somos los Karamazov, ya no somos Raskolnikov, sobre todo, qué bueno, porque si no nos vamos a matar a una prestamista. Pero qué bonito es vivir todo eso mientras leemos. Y por supuesto, dejar que queden algunos ecos, si no es la propia vida, si no nos vamos a hacer caballeros andantes, qué bien que carguemos con la imagen de Don Quijote, con los consejos que le da Sancho. Cuando le dice a Sancho, le dice: la libertad, Sancho, es uno de los dones más preciosos que los cielos le dieron a los hombres. Con ella no pueden compararse los tesoros que la tierra encierra, ni los mares se encubren. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Pues cerramos el libro de Don Quijote, pero por supuesto que nos vamos con la idea de la libertad, nos vamos con Don Quijote cuando le dice a Sancho: Sancho, un hombre no es más que otro si no hace más que otro. Cerramos el libro, pero nos vamos con esa idea. Yo no puedo ser más que nadie a menos que haga algo. Y creo que esa es una gran idea que nos llevamos de los clásicos. Sí. Y no nos gusta pensar que nuestras novelas puedan ser didácticas. Eso es una palabra que nos horroriza. Pero lo cierto es que aprendemos con los clásicos, aprendemos muchas cosas. Recibimos muchos buenos consejos y malos quizá también, pero no nos vamos con la mente vacía, con una mera anécdota de los clásicos. Nos vamos con una enseñanza de vida que es la que finalmente, tú me preguntabas por mis personajes, pero es la de toda la literatura. Y creo que por eso seguimos leyendo, y por eso también a mucha gente le estorba la lectura, porque tiene ideas, porque le da dignidad al individuo, porque nos da ansias de libertad, porque ya no nos tragamos cualquier mentira, y esto para ciertas personas, gobiernos o demás, puede ser muy incómodo.
Gracias. Vamos a ponerles, les propongo algo, una pregunta un poquito más teórica, más abstracta, para que descansen y luego volvemos a una o más realista, ¿ya? Entonces, la siguiente idea es, para los dos, yo creo que en los dos encontré un elemento en común, y es ese común que yo encuentro entre la obra de Rivera Garza y la de Toscana, es que ambos han entendido el poder de la persuasión en su relato, de la persuasión, ¿ya? Paréntesis, una vez me regañó porque le dije que era prudente, ¿ya? ¿Te acuerdas? Hace como 25 años. Bueno, entonces yo ahora digo que su novela las novelas de ambos logran hacer una persuasión, que sus novelas pretenden o nos dan universos que ejercen sobre nosotros, tanto como sus personajes, una fuerza centrífuga, ¿no? O sea, que nos lanza más allá de sus páginas. Ejercen ambos también una fuerza de atracción, un modo de presión gravitatoria para quienes los leemos. Es decir, hay una atracción, ¿no? Yo creo que es muy evidente, que logran los dos. ¿Qué es lo que, según ustedes, consigue esa fuerza de lanzar del texto algo al lector, ¿no? O sea, así expulsarlo, y luego de repente como atraerlo? Eso me interesa mucho porque eso nunca lo encontré en ninguna de las tantas críticas que hay de ambos. Fíjate que primero déjame decir algo breve sobre la imaginación. Sí. Porque yo sí creo que la imaginación es la gran potencia de la escritura en general. Creo que si alguien estuviera cómodo en el mundo en el que vivimos, si él estuviera a gusto, si estuviera conforme y de acuerdo con todo lo que pasa, pues no habría necesidad de mucha imaginación, ¿no? Creo que la imaginación está ahí también para indicarnos qué puede ser distinto. No sé si mejor o peor, pero distinto. Y esa es de las grandes fuerzas, de las grandes virtudes también, creo yo, de la escritura. Ahora, yo no creo que uno imagine abstractamente. O sea, yo creo en la imaginación acuerpada, ¿no? Creo que hay una relación entre el cuerpo y la imaginación. Creo que todo lo que imagino tiene que ver con la experiencia de mi cuerpo, con la experiencia de género, con la experiencia de clase, con la experiencia de raza, con la experiencia del lugar. Es decir, no creo en una imaginación simplemente que existe en una distancia abstracta de mí. Y creo que ahí radica su gran potencia crítica, ¿no? Hay una escritora norteamericana que a mí me gusta mucho, poeta, que se llama Claudia Rankine, que decía un poco esto, ¿no? No imaginamos de la nada, ¿no? La imaginación pasa por los mismos caminos, abre las mismas puertas que mi cuerpo enfrenta en el mundo donde estamos. Y yo lo creo profundamente también. Hay gente que equivocadamente cree que cuando hacemos investigación y hacemos uso de elementos de archivo o leemos libros y demás, dicen, ay, es que no tiene imaginación. Tache guarache, eso no es cierto, eso es una gran mentira. Para los que han ido a archivos, saben que la historia no está ahí hecha, que no vas a encontrar todo ya puesto una cosa delante de otra. Vas a encontrar cachitos de cosas que tu imaginación, ¿no? Y tu sentido crítico va a ir juntando y va a ir a través de eso creando una historia que depende en muchas cosas de esa imaginación acuerpada, ¿no? Entonces, para aquellos que hacen una gran diferencia entre el mundo de la ficción, que ellos llaman de la imaginación pura, y el mundo de la investigación, de la no ficción, como si ahí no hubiera imaginación, les tengo noticias. Tal diferencia no existe. Tal diferencia es circunstancial y necesitamos la misma imaginación salvaje, curiosa, desobediente, rebelde para hacer ambas cosas. Y creo que así es donde vamos cruzando las nociones de género que nos reciben en el mundo de la escritura también y donde lo queramos o no nos vamos inscribiendo o vamos desacatando, ¿no? Ahora, una de las cosas maravillosas, creo yo, de escribir libros es que los libros hacen al final de cuentas lo que se les da la gana. Uno puede querer que el libro haga X o Y. Y yo quiero que mi libro sea súper exitoso y voy a escribir esta historia porque creo que le va a gustar a todo mundo. Y el libro de repente se cae, ¿no?
y es un fracaso total. Y está aquel librito que se supone que era sobre una cosa que a nadie le interesaba, chiquito ahí contando una historia mínima si quieres, y después sucede que es esta historia a la que todo mundo le hace caso. Y yo creo que ese es un poco la astucia del libro, ¿no? Así como la astucia de la razón hegeliana, esa es la astucia del libro. El encontrar también su momento, el encontrar su conversación, el encontrar su manera de conectarse. Fíjense que a mí personalmente, si consideramos a las fuerzas de la atracción opuestas a las fuerzas de la distracción, digamos, unas cosas nos llevan a una y otras a otra, les juro que las fuerzas de la distracción me han llevado a cosas más interesantes que las fuerzas de la atracción. Entonces, a lo mejor a los libros les hace falta también ser parte de esta fuerza divergente, ¿no? Que nos lleva a lugares que no sabíamos, a lugares que no nos resultan familiares, a esos lugares a los que llegamos a veces por error, porque nos perdemos, porque no sabíamos que iba para allá. Y el libro atrae de una manera contradictoria, ¿no? Atrae de una manera tal vez compleja, pongámoslo así. Y yo creo que eso es lo bonito, que uno, por más que digas, es que aquí voy a poner esto y yo sé que esto funciona y he leído que 90% de los bestsellers hacen esto y demás, y lo puedes hacer y eso no funciona. Pero después hay otra cosa que hace este clic, creo yo. No con el espíritu de la época, porque en eso no creo mucho, pero con conversaciones que nos resultan urgentes, con conversaciones que estamos teniendo. Pero yo creo que eso es menos un asunto programático o principista, nunca un asunto ideológico, ¿no? Es parte de ir investigando en el lenguaje y un poco como decía Gertrude Stein, que esta gran experimentalista norteamericana, el gran reto de escribir es escribir con tu presente, porque si le escribes al pasado ya tienes idea de qué hay ahí, más o menos, porque también el pasado siempre está cambiando, entonces tampoco es tan seguro eso. Y el futuro tal vez es de lo que sabemos más, pero escribir con el presente, cuando las cosas todavía no están formadas, cuando todavía no tienen nombre, cuando están informes, yo creo que ahí toma un montón de imaginación, de sensibilidad, de valentía, de arrojo, para decir, esta es mi materia y aquí voy. Pero no sé qué pienses tú. Lo mismo como el chiste. Excelente. No es que pensé algo lo que te estaba escuchando y dije, ya sé por qué mis libros no se venden. Entonces, y claro, hablaste mucho de la imaginación del escritor que tiene que estar ahí, pero esta imaginación tiene que ser una invitación a la imaginación del lector. Y el lector también tiene que poner su grano de arena de muchas formas, porque cada libro nos presenta apenas un indicio de las cosas. Y yo a veces menciono algún ejemplo como Mesa. Digo, imaginemos que estamos leyendo un libro y dice, se sentó delante de la mesa. Y si el lector quiere imaginar, puede imaginar una mesa redonda, cuadrada, ovalada, con 3 patas, con 4 metálica, de madera, de caoba, de encino, qué sé yo. Pero las novelas finalmente son bastante parcas en lo que dicen en cuanto a los detalles, para que sea el lector el que imagine. A veces imagina físicamente, a veces simplemente se queda con el concepto. Si alguien dice, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, pues ¿cómo lo convertimos en imágenes? Es un poco difícil. Si decimos muchos años después frente al pelotón de fusilamiento, pues a lo mejor cada quien tiene una idea de lo que es un pelotón de fusilamiento y va creando cada uno su propia novela. Pero por supuesto que muchas veces nos quedamos con el mero concepto. El niño pasó toda la noche llorando.
pues lo tenemos que resumir en un segundo y no en toda una noche. Entonces jugamos con el tiempo de la novela, lo estiramos, lo recortamos a un mero instante, y en cada momento, en cada línea que estamos leyendo, estamos poniendo en operación la mente, porque las novelas son algo siempre incompleto hasta que no llegue el lector del otro lado. Eso en cuanto a la imaginación. Y dijiste otra cosa que no recuerdo, pero la atracción, ¿no? Qué bueno que no me acordaba para no meterme en ese lío, pero hay una cosa muy... no, ya me acordé qué quería decir. Cuando pensamos en la imaginación, aunque la palabra se remonta a la imagen, a partir de algo crear una imagen, lo cierto es que mucha de la imaginación está hecha de palabras. Mucha imaginación, mucho de lo que imaginamos, incluso que vamos a decir, obviamente está en imagen, pero cuando estamos imaginando, concibiendo una idea y demás, hay demasiado de conversaciones con nosotros mismos. Y el que sabe conversar consigo mismo, el que tiene una gran capacidad conversatoria consigo mismo, esa persona está mucho más cerca de lo que llamamos la creatividad. La creación, bíblicamente sabemos que la creación se dio con palabras. Es una cosa curiosa porque leemos que Dios dice, hágase la luz. ¿Y a quién se lo dice si no hay nadie? ¿Por qué no simplemente pensó que se hiciera la luz? No, la palabra siempre está ahí, porque la palabra es la acción, es el pensamiento, es la imaginación, es esto que mencionabas también tú hablabas del presente, y me pasaron estos versos por la cabeza de Jorge Manrique, que se dice, y si vemos lo presente como en un punto se ha sido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. Piénsenlo, es capcioso, pero es muy interesante lo que dice sobre el tiempo futuro, presente y pasado. Wow, bueno, pues ya le subieron ellos de tono, ¿eh? Entonces vamos a seguirle en esa conversación. Y la siguiente, me gusta también dejarlos descansar un momento para pensar en esto. Yo considero que una de las metáforas que acuerpa el relato de David Toscana es la noción de una fuerza primigenia, que para mí es el relato. Entonces por ahí va la siguiente pregunta. ¿Qué significa para David Toscana y para Cristina Rivera Garza la fuerza del relato, ¿no? Como un primer principio que motiva un montón de cosas. Sí. Por alguna razón que no nos hemos explicado, así que no la voy a poder responder, pero el relato es importantísimo para todos nosotros. Nos juntamos con los amigos y estamos relatando. Los hijos llegan de la escuela y empiezan a contar cómo les fue. Los que se imaginan cómo fue el tiempo de las cavernas, dice que se juntaba la gente y hablaba de la cacería, del animal, del mamut y de todas estas cosas, que tenemos que suponer que era verdad, porque el ser humano siempre, desde que tenemos uso de razón como niños, y por lo tanto desde que se tuvo uso de razón en el pasado, hace falta los relatos. Como escritores y como lectores queremos encontrar esos relatos en una dimensión superior, una dimensión artística, una dimensión poética, una dimensión cargada de mucha imaginación, como mencionábamos, y finalmente también cargada de significado. Cuando hablamos de un texto, a veces, a diferencia de lo que se hace, que hacen los niños, que lo que hacen es contarnos lo que ocurre, muchas veces cuando hablamos de una novela, más que decir lo que pasa, decimos lo que significa esa novela. Y entonces es cuando estamos dando ese otro paso de saltar del mero relato a lo que llamaríamos en este contexto literatura. Literatura, claro. Muy bien. Cristina. Fíjate que sí, en efecto, somos seres sociales, nos hacemos mientras nos narramos a nosotros mismos. Dependemos de las narrativas de otros también, ¿no? Al caso.
Y hay narrativas poderosas, más poderosas que otras en nuestras sociedades, hay narrativas más, dicen, hegemónicas, ¿no? Los que saben de estas cosas, dominantes. Hay narrativas patriarcales que nos indican el valor de los cuerpos y sus experiencias en jerarquías, a veces de una crueldad enorme. Hay jerarquías de clase y luego entonces narrativas de clase. Y yo creo que el lenguaje poderoso de la escritura en gran medida se hace de poder establecer una crítica, a veces frontal, a veces sesgada, pero siempre contra esas narrativas que lo que hacen es que duermen al lenguaje, ¿no? Lo mantienen manso, ensimismado. Y si la escritura tiene ese valor imaginativo del que hemos hablado, también tiene ese gran valor de poder despertar nuestro lenguaje y luego entonces despertar, darle la vuelta, cuestionar y subvertir esas narrativas con las que con gran frecuencia nos tenemos que contar a nosotros mismos sin necesariamente dar cuenta de nosotros mismos en esa experiencia. Porque no todos los cuerpos caben en las mismas narrativas, no todas las orientaciones, no todos los gustos caben en las mismas narrativas. Y yo creo que para eso está también la escritura, ¿no? La escritura que va y cuestiona las narrativas conocidas y poderosas, las que nos dice, hay algo aparte de eso que te han dicho. Hay algo tal vez pequeño, pero puntiagudo, que le puede dar un golpe a algo que parece inamovible, porque así nos contamos. Yo creo que ahí precisamente, por eso el valor de lo que se llama las pequeñas historias, por eso el valor también de las historias de los márgenes, por eso el valor de las historias que no se hacen en los centros del poder. Porque contándolas, sacándolas a la luz, rearticulándolas, entonces podemos construir otro tipo de narrativas, ¿no? Y y a mí me parece que hay una conexión entre lo literario y lo artístico, y entre lo que el lector, la lectora, saca para su propia vida, ¿no? El libro, por fortuna, no se acaba cuando cerramos la cubierta, ¿no? Si tenemos suerte, el libro se queda con nosotros, nos lanza preguntas, nos hace caminar de manera distinta. El cliché que se dice que un buen libro te cambia la vida, es cierto cuando pensamos en cosas pequeñitas, ¿no? Y yo aprendí a desear cosas que no sabían que eran deseables cuando leí novelas que no me imaginaba, de lugares que apenas empecé a imaginarme, de conductas, de sabores, de olores, etcétera, atmósferas, que empezaron a ser reales para mí precisamente porque estaba un libro cerca de mí dándome la guía, ¿no? Y con esas ideas, con esos detalles concretos que son siempre tan poderosos, me parece que podemos hacer esa otra labor. Y como somos muchos los lectores, y ojalá siempre seamos más, que es una labor en conjunto de poder decir, hay otras maneras de narrarnos, no hay una historia, no hay una gran narrativa, y estas otras maneras de narrarnos a lo mejor nos quedan mejor, ¿no? A lo mejor por ahí yo puedo imaginarme más cosas mías o de otros. Yo creo que ahí está ese valor del relato, como lo llamas, pero este relato que viene a cuestionar, a subvertir a lo que ya existe y a invitarnos en conjunto a crear otra cosa, a crear algo más. Muchas gracias. Bien, estamos para continuar, pues ya les queda poquito tiempo. He denominado esta parte otro elemento en común en los dos autores, en Cristina y en David, que es el exoesqueleto de la escritura. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿saben que un exoesqueleto es pues, como un cangrejo o una jaiba? Yo soy de Tampico, también de Tamaulipas. Me salió la parroquia aquí. Pero entonces yo pensé en esa idea, es decir, yo no creo que haya como algo que sea una forma y un contenido, sino más bien es que ustedes escriben pensando en otras formas, ¿no? De contener, de hacer el contenido, de crear lo que nos van a dar. Entonces ahí va. Considero que mucho de lo que nosotros hemos dicho sobre hasta este momento tiene que ver con un poderoso artilugio literario, y es que creo que los dos autores aquí trabajan la imaginación y la intuición, pero que le sale no necesariamente de la mente nada más. Creo que también sale de la observación en movimiento. Los dos caminan, nadan, hacen ejercicio físico. Cristina ha dicho
que la escritura es la expresión física del pensar, por ejemplo. Y ambos observan que los caminos trazados previamente no siempre son suficientes para otros nuevos tránsitos sobre las superficies que nos interesan. Por eso creo que ambos comparten dos cosas, que es la literatura y la historia. Pero es interesante cómo cruzan estos géneros, cómo Cristina va como historiadora a la literatura y David va de la literatura a la historia, y finalmente son obras combinables. Y en ese sentido, quiero plantear pues lo que considero será la última pregunta. ¿Cómo ven ustedes esa relación que ha sido para ustedes en su obra la relación entre la historia y la creación literaria? Hay nada más. Por turno, pero le corresponde más a la historiadora. Y aunque lo dices bien, que se puede ir de la historia a la literatura o de la literatura a la historia. La historia, como la entendemos, y por eso cuando la pasamos en plural, las historias, ya estamos inmediatamente pensando en un relato. Decimos, contamos historias, y desde el primer historiador, Heródoto, se propuso contar algo. Historia significaba, la palabra significaba investigación, y entonces él va a investigar para poder contar algo. Y al final nos quedamos con que la palabra significa el relatar más que el investigar. Pero es fantástica las historias de Heródoto, porque nos dice que nos va a contar todos los orígenes de los conflictos entre los griegos y los persas, y va a pasar por momentos estelares como la batalla de Maratón y la batalla de Salamina. ¿Y con qué abrimos el libro prácticamente? Pues con un hombre que se llama Candaules, y nos dice, ojo, porque Candaules tenía algo extraño, y era que estaba enamorado de su mujer. Y uno dice, ¿cómo? Y dice, y como todo hombre enamorado, pensaba que su mujer era la más bella del mundo. Y uno dice, a ver, ¿dónde están las batallas de Maratón y todo esto? Y no, vámonos a contar estas historias. Y ya nos dice que le parecía poco que él pudiese apreciar a su mujer, y entonces lo que hace es invitar a uno de sus subordinados para que la mire. Tú te escondes y la vas a mirar. Y cuando por fin en la noche pues la mira, la mujer se desnuda, la mira y la mujer se da cuenta, y le va a decir a este hombre, te doy dos opciones. Ustedes van a saber cuál de las dos eligió. Te doy dos opciones. Una es que te vamos a matar, y la otra es que mates a mi marido y tú vas a ser el rey. Entonces, dice, comienza así Heródoto, y yo le empecé a contar las palabras, todo lo que se tardaba en contar la batalla de Maratón, y en cambio, cuando empieza a hablar de infidelidades y de cosas por aquí y por allá, de matrimonios, del tipo que se ponía a bailar de cabeza y se le caía la toga y se le veía todo, y tantos detalles así, que digo, sí gasta más palabras en ciertas intrigas novelescas que lo que propiamente llamaríamos la historia. Y por eso pasan 2500 años y seguimos leyendo las historias de Heródoto, porque la propia historia, para contarnos todas las verdades que nos quiere contar, necesita que el relato sea atractivo. Hay historiadores que investigan muchísimo, pero son tan aburridos que nadie los lee. Y hay otros que nos seducen como los mejores novelistas. Entonces, ya no me acuerdo cuál era la pregunta, pero... La relación es historia, historia y literatura, pero vas muy bien. Pero bueno, pero esto es lo de, en fin, de pasar de la historia a la literatura y viceversa, y para no meterme en líos. No, saben que esto es interesante. Tengo la suficiente edad ahora, voy a cumplir años el 1 de octubre,
Ahí está. Ah, para haber vivido esa etapa en la que los historiadores querían ser escritores, ¿no? Entonces consideraban que yo estudié historia, es cierto, pero los historiadores secretamente hablaban entre ellos sobre, bueno, cuando tenga tiempo, ¿no? Yo lo que realmente quiero escribir es una novela, ¿no? Y ese era como el punto altísimo ya para un historiador. Pero he vivido los suficientes años para que ahora, entre poetas sobre todo, ¿no? Es así como, yo realmente quiero meterme con la historia, y quiero datos, y quiero archivo, y quiero documentos, ¿no? Y es así como si ahora el sueño de los escritores, así llamados creativos, sea volverse historiadores. Y digo, qué padre, ¿no? Como tener la suficiente edad para haber visto este cambio tan tremendo. Porque, pues porque el documento, porque la investigación, porque todos estos elementos han ido ganando un lugar que tiene que ver con los efectos de realidad de nuestros relatos. Y ellos están totalmente de acuerdo con lo que estoy diciendo, se dan cuenta, ¿no? En fin, creo que ambos términos, ni la historia es una. Por fortuna, creo que los que estudian y los que practican la historia actualmente están muy conscientes de que hay elementos de creatividad y de imaginación ineludibles. Y también sabemos que la escritura creativa tampoco surge de la nada, ¿no? También hay su asidero y tiene que ver con una serie de investigación, y no toda tiene que ser investigación académica, puede ser una investigación, qué sé yo, de meditar, de ver el techo, de imaginar cosas, pero que hay este trabajo de exploración junto con pegado, ¿no? Creo que ambas cosas se refuerzan la una a la otra. Creo que nos necesitamos. Creo que las preguntas verdaderamente complejas, que son las que nos invitan a escribir libros, es decir, a pasar muchos años dándole vueltas a las cosas, esas preguntas necesitan de tantas estrategias, de tantas disciplinas como lo que podamos echar mano. Y a veces es un documento, a veces es algo que se me ocurrió mientras me bañaba, a veces es una cuestión de información que vi en algún Twitter, etcétera. Creo que estamos en un momento en que crear, en todo caso, este espacio de resonancia, ¿no? Que muchas veces es el libro, y esta resonancia como indicación de que nos quedamos con la materia, ¿no? Con los materiales, vamos a hacer lo que sea necesario para producir esa resonancia y para conectarnos siempre en este diálogo orgánico, cercano con nuestros lectores, que es al final de cuentas lo único que importa. Muchísimas gracias. Tenemos que terminar. Muchas gracias. Y seguimos haciendo nuestra chamba de lectores, que es leer a Cristina Rivera Garza y a David Toscana, que aparte estamos aquí en común, tenemos relación con el TEC de Monterrey, ¿no? Los tres tenemos relación con el norte y también tenemos relación con el Premio Excelencia de las Letras, José Emilio Pacheco, y aquí está Rosa, otra ganadora más. Muchas felicidades a los tres de acá. Muchas gracias y buenas tardes.